Buenos días a todos. Continuamos con nuestro estudio del Sri Ram Charitamanas de Goswami Tulsidas Ji. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. ¿Me recuerdan? Estamos en la parte en que Angad llega como emisario del señor Ram a la corte de Ravan a conversar a ver si se puede evitar la guerra, aunque pues de entrada se sabía que será un esfuerzo infructuoso, pero pues uno nunca debe de poner su mejor esfuerzo en la consecución de un objetivo. Y hoy quiero tocar un poco esos tres aspectos importantes que hay, o esas tres lecciones importantes que hay en esta interacción de Angad con Ravan. ¿Okay? La primera es precisamente eso de lo que estaba hablando, de que uno debe siempre poner su mejor esfuerzo para cuando está buscando conseguir un bien común. No irse con la mentalidad negativa o pesimista de que, esto para qué lo hago, si igual no va a funcionar, ¿sí? Recuerdo una vez que andaba con mi Gurudeva, íbamos al mercado en el centro de la ciudad donde estábamos, que era en Maracay, estaba Aragua, Venezuela. Y entonces un día él se antojó de una gorra, cachucha, no sé cómo le digan, y fuimos a ese mercado a buscar esa gorra. Y él encontró por allá a alguien que vendía muchas gorras, pero era muy charlatán, muy conversador, muy dicharachero. Y entonces mi gurú se enamoró de este vendedor, y entonces le dijo, mira, yo quiero una gorra así, 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 ¿sabes? Le describió la gorra que él quería. Y entonces el otro, muy folclóricamente, muy sin medir sus palabras, le dijo, sí, abuelo, yo se la consigo. Y el gurú le dijo, bueno, ¿para cuándo vengo? Digamos, pasamos hoy domingo, y el hombre le dijo, véngase el otro viernes, que yo se la tengo para el otro viernes. Siempre con el Gurudeva él acostumbraba a salir a recorridos y eso, a pasear, caminar, para hacer ejercicio, no estarse todo el tiempo encerrado en el ashram. Entonces salimos esos días, y el viernes llega él y me dice, Atmanan, prepárate que vamos a ir por la gorra. Yo sabía, por el escaso discernimiento que había desarrollado ya como estudiante de él a sus pies, que el hombre no iba a cumplir. Y entonces, pues queriendo yo enseñarle a mi gurú, que son los errores que cometemos los discípulos normalmente, entonces le digo, pero Guruji, el hombre no le va a cumplir, él no va a tener, no, él me dijo que él me tenía la gorra y me la va a tener, vamos. Y pues como donde manda capitán no manda marinero, vamos Guruji.
Llegamos allá, él empieza a conversar con el hombre y en efecto no tenía la gorra. Entonces él le dijo, pero yo se la consigo, abuelo. Y le dijo, bueno, ¿para cuándo me la tienes? Véngase el miércoles de la otra semana y yo se la tengo. Estábamos en un viernes, ¿no? Bueno, yo vengo el miércoles. Y se fue, nos fuimos. Seguimos caminando por ahí un rato y tal. Pasaron los días en nuestros paseos, nuestras rutinas de aprendizaje y tal. Y llega el miércoles y otra vez el Guruji, Atmanan, prepárate que vamos a ir a donde las gorras. Y el Guruji, eso no se lo va a tener, ese es un charlatán, ese no es un hombre serio. Vamos allá, él me la va a tener. Y entonces fuimos otra vez. Abreviándoles el cuento, resumiéndoles el cuento para no hacerles el cuento largo, fuimos como 2 o 3 veces más donde el hombre, y siempre era el mismo cuento, hasta que llegó el día en que fuimos y el hombre le dijo, no, mire abuelo, la verdad no le puedo conseguir esa gorra. Dijo, ok, eso debiste decirme desde un principio y no hacerme venir tantas veces. Y nos fuimos. Yo volteé a mirar al Guruji como para decirle, si ve, o sea, yo tenía razón. Y él me dijo, Atmanan, siempre acostúmbrate a cerrar los ciclos. No dejes nunca ningún ciclo abierto. Lo que él estaba enseñándome ahí era a cerrar los ciclos. My dear Gaurav, I come from Jyotispitadeshwar. That's my line of Shankaracharya. Thank you for asking. Entonces fuimos y me enseñó pues que debíamos cerrar ciclos. Es la misma enseñanza que en este episodio entre Angad y Ravan nos enseña el señor Ram, que uno siempre debe hacer su mejor esfuerzo hacia la consecución de un objetivo, nunca con pesimismos, nunca con dudas, nunca con vaivenes de que si lo hago, no lo hago, valdrá la pena, no valdrá la pena, no. Mi gurú siempre me dijo, si en tu corazón surge un deseo, es porque Dios quiere que tú lo hagas y ve en ti la capacidad de llevarlo a cabo. Lo único que debes asegurarte, en primer lugar, es si tu deseo es noble. ¿Cómo sé yo que un deseo que surgió en mi mente y mi corazón es noble? Porque cumple 3 requisitos. Para yo conseguir ese objetivo, no necesito engañar a nadie, no necesito perjudicar a nadie, ni voy a poner a nadie en sufrimiento. Si lo que yo quiero conseguir, para yo lograrlo, no tengo que engañar a nadie, no tengo que perjudicar a nadie y no tengo que poner a nadie en sufrimiento, no tengo que hacer sufrir a nadie, ese objetivo es noble. Ahora, pon todo tu empeño en la consecución de ese objetivo. Cuando uno está en un proceso de negociación, ¿sí? Acuérdense que hay 5 métodos de persuasión en una negociación que el mismo Maharaja Tulsidas nos enseña, o el señor Ram a través de Maharaja Tulsidas, ¿sí? Que es la alabanza,
o el elogio, o la edificación, que es la amenaza, que es, o sea, hay 5 formas de persuasión. Entonces, yo cuando estoy conversando con alguien, yo tengo que, primero que nada, pues edificar a esa persona para buscar lograr el objetivo. En segunda instancia, yo debo hacerle ver a la persona cuáles son los beneficios para ella de lo que yo le estoy planteando que hagamos. En tercera instancia, hacerle ver cuáles son los perjuicios para ella de no hacer lo que yo le estoy planteando que hagamos, es decir, que va a perder esa persona o que puede perder esa persona, ¿sí? En cuarta instancia, si con todo y eso no quiere la persona acceder a algo que obviamente he visto que es noble, es decir, que yo sé que le va a beneficiar, entonces debo imponer mi autoridad, es decir, argumentarle con conocimiento de causa qué es lo que yo le estoy diciendo, que no es un capricho, no es una locura, sino que es algo sólidamente cimentado. Y en quinta instancia, que es lo que va a llegar a recurrir a Angada, que lo vamos a ver la otra semana, pues ya es a demostrarle, o sea, esa cabeza dura. ¿Por qué? Porque yo me aseguré que el objetivo es noble. Por eso es fundamental asegurarse que el objetivo es noble. Es decir, que la persona con quien yo estoy conversando realmente se va a beneficiar. Y no solo se va a beneficiar, sino que no se va a ver perjudicada, no le estoy engañando ni le voy a poner en sufrimientos. Por eso es fundamental. Entonces, una vez que yo he establecido eso, debo poner todo mi empeño en la consecución de ese objetivo. Es por esa razón que mi amado Gurudeva, pues fuimos como 5 veces donde para cerrar ese ciclo, y el empeño que él tenía era la gorra. No, el empeño que él tenía era que su discípulo aprendiera a no soltar las cosas tan fácilmente, porque yo era un renunciador crónico. O sea, yo, si de buenas a primera algo no salía, yo lo abandonaba. Esto es que Dios no quiere. Entonces él ahí me estaba enseñando la insistente persistencia determinada. Ok, fíjense que insistencia y persistencia parecen sinónimos, pero no lo son. Persistir en algo es continuar haciéndolo. Insistencia es con la frecuencia con que yo lo hago. Porque no basta con que yo persista en algo a lo largo de los años, las décadas, si yo no estoy martillando en el asunto con la debida frecuencia. Si yo quiero romper una roca y le doy un martillazo cada 2 años, pues me voy a demorar muchísimo tiempo tratando de romper la roca. Pero si yo quiero romper esa roca, a mí no me debe importar cuánto tiempo yo me lleve en romper la roca. Lo único que tengo que asegurarme es que yo cada 2 o 5 minutos, dependiendo de la frecuencia con la que yo pueda sostener ese ritmo, debo estarle dando un martillazo a la roca. Y pan, y pan, y pan. ¿Hasta cuándo? Hasta que la roca se rompa. Eso es cerrar un ciclo. Yo tengo que insistir, persistir y nunca desistir hasta lograr mi objetivo. ¿Por qué? Porque me aseguré que el objetivo fuera noble. Así que si es un objetivo noble, vale la pena conseguirlo. Y eso es lo que está haciendo Angad. Angad no le dijo al señor Ram, no, pero es que con Ravan eso no se puede negociar, señor. Yo ni para qué voy. ¿Para qué usted me manda? Eso ataquémoslo de una vez y vámonos a la guerra. Porque el señor Ram le habría dicho, pero es que yo lo que quiero es evitar la guerra. Entre más se pueda evitar la guerra sin ceder en tus valores y principios, sin tener que negociar la corrección,
evitémosla. Entre más yo pueda evitar conflictos en algo, sin negociar mis valores y principios, sin renunciar a mis valores y principios, lo evito. Si ya veo que es inevitable, como en el caso de Ravan, pues ni modo, al conflicto. Porque una manera de resolver las cosas también es a través del conflicto. Pero debe ser la última opción. La otra lección que quiero compartirles hoy es la lección de nunca prestar oídos al vilipendio, al menosprecio, a que denigren de absolutamente nadie. Nunca prestes oído. Si no puedes evitar que las personas critiquen, vilipendien, menosprecien, humillen a otra persona, pues levántate de ahí y vete. Si puedes interceder para que no lo hagan, pues intercede y evita que las personas hagan eso, de estar criticando a otro, minimizándolo, ridiculizándolo, haciéndole bullying, como le llaman hoy o en el lenguaje moderno, ¿sí? Pero si no puedes hacer nada, por lo menos no prestes tus oídos a esos comentarios. Menos aún debes prestar oídos si esas críticas, esos comentarios negativos van dirigidos hacia una persona que para ti es o bien un referente o bien una autoridad. Jamás permitas eso. Porque, o sea, un tío, un hermano mayor, mamá, papá, el gurú, un mentor, alguien que te ha enseñado, uno nunca debe prestar oídos a que hablen mal de esas personas. Porque, ¿qué es lo que sucede? Desde el punto de vista energético, si yo presto oídos a eso, automáticamente yo estoy bajando del pedestal del respeto, de la admiración en que yo tenía a esta persona. Y entonces al bajarla de ese pedestal, ya yo empiezo a verla minimizada. La empiezo a ver más pequeña. Y al verla más pequeña, entonces automáticamente me permito el lujo, primero inconscientemente y luego conscientemente, de entonces encontrarle fallas o faltas o errores o debilidades en el carácter a esta persona. El perjudicado soy yo. Jamás es la persona a la que ridiculizaron, a la que minimizaron, a la que vilipendiaron, a la que criticaron. Jamás esa persona se ve perjudicada. Soy yo. ¿Por qué? Porque en primera instancia pierdo esa admiración, ese respeto que tenía hacia esa persona. En segunda instancia, al yo empezar a verle defectos a esa persona, automáticamente voy a empezar a dudar de su enseñanza, que fue la que yo recibí. Al empezar a dudar de su enseñanza, entonces ahora voy a empezar a cuestionar la validez de esa enseñanza. Y al empezar a validar al empezar a cuestionar la validez de esa enseñanza, entonces voy a empezar a cuestionar quién soy yo, lo que yo soy. Por eso es que Maharaya Tulsidas nos dice, ese es el peor pecado que tú puedes cometer, prestar oídos
a críticas hacia alguien que para ti es una autoridad, hacia tu gurú y más aún hacia Dios mismo. Entonces, cuando uno empieza en todo ese proceso autodenigrativo, entonces ahora uno comienza a cambiar su relación o su comportamiento hacia esta persona que hasta ese momento tenía tu admiración, tu respeto, tu obediencia. Y al cambiar eso, la otra persona automáticamente lo va a percibir. Así tú no le digas nada, porque tu energía, tu comportamiento cambia. Y cuando la persona percibe ese cambio en ti, pues ella también va a cambiar contigo. Y pierdes lo que nosotros en la filosofía vedántica llamamos la gracia de esta persona, porque ya ella no va a estar complacida contigo. Ya va a empezar a sentir tu duda, va a empezar a sentir tu cuestionamiento, va a empezar a sentir que ya no eres la misma persona que interactuaba con ella antes, que si le decía esto es blanco, no lo dudaba, que si le decía veías esto, iba y lo hacía con obediencia. Ya ahora empieza a escuchar contrapunteos, empieza a escuchar respuestas, empieza un proceso de dime y direte. Llega el momento en que pues toca que te avasalle con su autoridad, porque es alguien de autoridad para ti. Es tu papá, es tu hermano mayor, es tu mamá, es tu tío, es tu maestro, es tu jefe. Así que puede imponerte esa autoridad. Entonces uno, por esa razón, debe evitar escuchar críticas, vilipendios, humillaciones, cuestionamientos hacia cualquier persona, pero más aún si esa persona tiene una figura de respeto para ti, es alguien a quien emular, es alguien de quien has aprendido. Jamás prestes oídos, porque es el peor error que tú puedes cometer. Maharaya Tulsidas le dice el peor pecado, pero para evitar problemas de connotaciones religiosas es el peor error que tú puedes cometer. Porque el principal perjudicado vas a ser tú mismo por haber prestado oídos a esos chismes, a esos comentarios, porque a fin de cuentas quien hace el comentario lo hace desde su perspectiva, no realmente desde las cosas como sucedieron, ni por qué sucedieron, porque él no lo va a entender. El que critica algo, el que habla mal de algo, es por una sola y simple causa: desconoce aquello. El que habla mal del yoga es porque no conoce el yoga. El que habla mal de tal o cual religión es porque no conoce esa religión. Porque ninguna religión es mala. Todas las religiones son buenas. Todas las escuelas de filosofía son buenas. Todas las enseñanzas son buenas. Porque todas estas filosofías grandes, que hoy en día se llaman religiones, fueron generadas por un avatar, por un hombre Dios. Y ningún hombre Dios va a enseñar algo malo. Ninguno. Así que todas las filosofías, todas las religiones son buenas. Que le den una interpretación errónea a lo que el avatar enseñó, ese es otro cuento. Pero eso no tiene nada que ver ni con la enseñanza del avatar, ni con la vida del avatar. Tiene que ver es con la interpretación, ni siquiera es con el líder religioso que está en ese momento fungiendo como la autoridad de aquella iglesia o de aquella congregación o de aquella filosofía o religión. No,
tiene todo que ver con la interpretación que según el nivel de desarrollo espiritual que tenga el líder, va a asumir de la enseñanza. Punto. Porque en esencia nadie es malo. Lo que hace que se generen conductas indebidas o incorrectas es la capacidad de entendimiento, de discernimiento, de pureza mental y espiritual que desarrolla un individuo para captar en mayor o menor grado la enseñanza del avatar. Así que ninguna religión es mala. Y ningún individuo es malo. Lo único incorrecto o indebido es el proceder, es el actuar de algún individuo porque según su nivel de raciocinio, de erudición, de capacidad de discernimiento, va a entender en un determinado nivel u otro la enseñanza y va a actuar entonces acorde a ese nivel de comprensión o entendimiento. Por esa razón no se justifica que yo escuche las críticas hacia ninguna escuela, hacia ninguna filosofía. Porque el que está criticando aquella escuela, aquella filosofía es por una sola cosa: no la entiende. Y si no la entiende es porque no la ha estudiado lo suficiente con la disposición mental de aprender de esa escuela. Hubo algo que le generó confusión, hubo algo que le generó duda, no quiso seguir ahondando, no quiso aclarar la duda, entró en perturbación o confusión y se fue. Y ahora empieza a criticar o al líder de esa escuela, o a la enseñanza de esa escuela, o a la escuela en su totalidad. ¿Tiene derecho el individuo a hacer eso? Sí, él tiene todo el derecho a hacerlo. Lo que no tiene derecho es a venir a contaminarme a mí con sus percepciones, con sus conceptos, con sus ideas. Así que yo, gracias, pero no me interesa. Nunca prestes oídos a críticas contra absolutamente nada, ni contra absolutamente nadie, menos aún si a quien están criticando, a quien están vilipendiando, de quien están hablando mal, es alguien que o es digno de admiración para ti o te ha enseñado algo. Jamás permitas que delante de ti se hagan críticas. Y si no puedes callarlos, levántate y vete. Nadie te obliga a que te quedes ahí escuchando lo que tú no quieres escuchar. Esas son las dos lecciones que yo quería compartir con ustedes hoy de esa parte del Ramayana. La otra semana vamos a tocar una otra lección que hay ahí en esa parte fundamental, para luego continuar con la narrativa de qué sucede ahí, para que ustedes vean cómo el señor Ram, en las acciones que hizo a través de cada uno de los actores que participan en esta hermosa épica del Sri Ramacharitamanasa, nos enseña cómo debemos vivir en la vida, porque a fin de cuentas todo avatar a través de su vida, que es su evangelio, te va a enseñar la manera adecuada de vivir en esta vida. Nadie te va a enseñar ninguna religión ni que creas en cosas. No. Un avatar te va a decir: mira, esto es la vida, aquí se vive así. Porque a fin de cuentas, para eso se manifestó todo esto. Para que tú, que eres parte esencial de esa
de ese Atman, de esa alma universal. Eres una pequeña partícula, pero que tiene toda la potencialidad igual al alma universal. Así como una gota de agua de mar tiene todas las mismas propiedades y potencialidades que el océano como tal, aunque solo es una diminuta partícula del océano, conserva todas las propiedades y cualidades. Tú, como diminuta partícula de esa alma universal que llamamos Dios, tú conservas todas las propiedades y cualidades. Ejércelas, ejercítalas, ejecútalas, experimenta, aprende. Y entonces ahí es cuando el avatar viene y te dice, mira, tú que eres partícula mía, mira lo que yo hago y tú también lo puedes hacer. Como la gran mayoría de ustedes son cristianos, me lo van a entender mejor si les digo esta frase de Jesús de Nazaret. Señor, todo lo que tú haces, eso que yo hago y cosas más grandes, también pueden ustedes hacerlas en el nombre de mi Padre. Exactamente es la misma enseñanza. Me encantó verlos hoy. Dios los bendiga a todos. Y nos vemos el próximo domingo. Feliz semana. Los quiero mucho. Om, Om, Om. Jai Gurudeo Parvati Pate Arahara Mahadev. Que estén muy bien. Dios los bendiga.